Porfirio Díaz, su gobierno y legado en México. Porfirio Díaz fue un personaje muy influyente en la historia de México, el cual fue generador de grandes cambios. A pesar de esto, muchas veces hemos escuchado principalmente las cosas negativas alrededor de su figura, pero también trajo cosas buenas. En este video exploraremos su gobierno, sus logros y las controversias que rodean su legado. Porfirio Díaz tuvo orígenes humildes, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, en una familia mestiza y modesta. A pesar de la difícil situación económica, su madre, Petrona Mori, inculcó en él valores de perseverancia y ambición que llevaría consigo por el resto de su vida. En su juventud, Díaz estudió en el Seminario de Santa María, donde se destacó por su dedicación y habilidades académicas. Aunque su camino se desviaría hacia lo militar, y en 1846, con apenas 16 años, se unió a la lucha contra la invasión estadounidense. Años después, durante la batalla de la Cayucan, en 1853, Díaz demostró un coraje sobresaliente, ganándose el reconocimiento por su valentía en el campo de batalla. Esto marcó el inicio de una carrera militar ascendente. Díaz se unió a la lucha contra la dictadura de Santa Anna y más tarde contra la presidencia de Manuel Robles Pezuela. Su determinación y habilidades tácticas le permitieron liderar fuerzas rebeldes y ganarse el respeto de sus compañeros. Tras combatir en la Guerra de Reforma y participar en la lucha contra la intervención francesa, Díaz obtuvo reconocimiento por su valentía en la Batalla de Puebla en 1862. Esta hazaña le brindó fama y prestigio entre sus compañeros, sentando las bases de su ascenso. Al inicio, Díaz luchó en el bando de Juárez, con el estandarte del liberalismo. Sin embargo, tenía ciertas diferencias políticas y estratégicas con este y Díaz no tardó en desafiar al gobierno establecido. En 1871, encabezó la revuelta de la Noria, donde se alzó contra el presidente Benito Juárez. A pesar de no lograr el éxito, esta audaz jugada reforzó su estatus como líder militar y opositor. Su momento decisivo llegó en 1876 con el Plan de Tustepec, un manifiesto revolucionario que condenaba la reelección de Lerdo de Tejada. Díaz lideró una revuelta armada y, en 1877, derrocó a Lerdo, marcando el inicio de su mandato presidencial, el inicio de una nueva era, el Porfiriato. Durante el Porfiriato, México experimentó un notable crecimiento económico, impulsado en gran medida por la inversión extranjera y la modernización de la infraestructura. Los ferrocarriles desempeñaron un papel fundamental en esta transformación. Díaz reconoció la importancia de la conectividad y fomentó la construcción de una extensa red ferroviaria, construyendo aproximadamente 20.000 kilómetros de vías férreas en México, lo que unió regiones remotas del país. Esto impulsó el comercio, permitió la expansión de la agricultura y la minería, y agilizó la exportación de productos. Además de los ferrocarriles, Díaz promovió la industrialización de México, se introdujo la electricidad en ciudades como Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Se establecieron fábricas y empresas que producían textiles, acero y productos manufacturados. Esta expansión industrial llevó a una creciente urbanización, con ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara experimentando un rápido crecimiento. La imagen de una nación en transformación y modernización comenzaba a tomar forma. Durante el Porfiriato, la producción de petróleo aumentó significativamente. México se convirtió en uno de los productores líderes en el mundo, especialmente en los campos de Tampico. Y se modernizaron puertos clave, como Veracruz, para facilitar el comercio internacional. Se mantuvo una relativa estabilidad monetaria durante gran parte del periodo de Díaz, con una paridad peso-dólar que se mantuvo relativamente constante. Sin embargo, esta prosperidad no llegó a todos por igual. A pesar de los avances económicos, la brecha entre ricos y pobres se profundizó. Grandes terratenientes y empresarios se beneficiaron de las políticas de Díaz, acumulando riqueza y poder, mientras que la clase trabajadora no gozaba ni de las mínimas condiciones para una buena calidad de vida.
Los trabajadores, especialmente en industrias como la minería y la agricultura, solían enfrentar jornadas laborales extremadamente largas, a veces de más de 12 horas al día. Esto resultaba en agotamiento y poco tiempo para el descanso y la vida familiar. A pesar de la expansión económica, los salarios eran bajos en comparación con el costo de vida. Muchos apenas ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Las condiciones de trabajo en muchas industrias eran peligrosas y poco reguladas. Los trabajadores enfrentaban riesgos de accidentes y enfermedades laborales sin una compensación adecuada. Muchos trabajadores carecían de acceso a servicios básicos como educación y atención médica. Esto contribuía a la perpetuación de la pobreza y las condiciones desfavorables. Por todo esto, la era del Porfiriato se puede considerar un periodo de dualidad, donde México se convirtió en un país de contrastes. Mientras los ferrocarriles avanzaban y las ciudades modernas se alzaban, la mayoría de los mexicanos seguían viviendo en la pobreza y la desigualdad. Mientras el país experimentaba avances económicos y modernización, las voces de oposición se alzaban tímidamente ante un gobierno cada vez más autoritario bajo la mano de Porfirio Díaz. A medida que surgían las voces de oposición, la respuesta del gobierno era a menudo implacable. La libertad de expresión se veía restringida y las protestas eran reprimidas con violencia. Díaz consolidó su poder autoritario, silenciando a quienes se atrevían a cuestionar su régimen. La creación de cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza militar para sofocar cualquier intento de rebelión se convirtieron en prácticas comunes. Uno de los eventos más relevantes sucedió en 1906 en Cananea, Sonora, donde los mineros iniciaron la huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios justos. La huelga se expandió rápidamente y atrajo a miles de trabajadores de la mina, así como de otras áreas de la región. Además, la presencia de líderes sindicales y políticos, como Ricardo Flores Magón, aumentó la participación y la organización de los huelguistas. La respuesta del gobierno y la empresa fue represiva y violenta. El presidente Porfirio Díaz envió fuerzas militares para sofocar la huelga. Durante los enfrentamientos, se producen disturbios y actos violentos en los que hubo bajas de ambos lados. La represión militar resultó en la muerte de varios huelguistas y la detención de muchos otros. Un año después sucedió otra gran huelga en una fábrica de textiles en Río Blanco. Los trabajadores buscaban lo mismo que sus colegas en Cananea, mejores condiciones laborales y salarios justos. En este caso el gobierno actuó de una forma un poco más violenta que en la anterior, respondió a la huelga enviando fuerzas militares para sofocar el movimiento. El 7 de enero, el día en que comenzó la huelga, las fuerzas militares abrieron fuego contra los huelguistas, resultando en una masacre en la que murieron decenas de trabajadores y muchos más resultaron heridos. La masacre de Río Blanco generó indignación y solidaridad entre los trabajadores y la sociedad en general. Esta represión violenta exacerbó las tensiones en el país y contribuyó a un mayor descontento contra el régimen de Díaz. La huelga y la masacre de Río Blanco se sumaron a otros eventos similares en la construcción de una conciencia social y política que finalmente desencadenaría la Revolución Mexicana en 1910. Las protestas y la represión se entrelazaron en una danza tumultuosa. Si bien el régimen de Díaz promovía el progreso económico y la inversión extranjera, este crecimiento desigual generaba descontento entre las clases más bajas y marginadas. Los campesinos y trabajadores, explotados en las fábricas y haciendas, enfrentaban condiciones laborales injustas y vivían en la pobreza. En 1909, Madero publicó su libro, La sucesión presidencial en 1910, donde denunciaba las reelecciones continuas de Díaz y llamaba a la nación a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 si Díaz se reelegía nuevamente. Como muchos lo esperaban, Porfirio Díaz se reeligió. Entonces Madero proclamó el Plan de San Luis Potosí, que marcó el inicio oficial de la Revolución Mexicana. Su objetivo era derrocar a Díaz y restaurar la democracia en México. Diversas rebeliones estallaron en todo México, con líderes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata uniéndose al movimiento.
El movimiento revolucionario ganó fuerza y Díaz eligió una solución que permitiera a México encontrar la estabilidad y evitar aún mayor derramamiento de sangre, al mismo tiempo que le permitiera salvaguardar su integridad. Entonces decidió que era tiempo de que otros escribieran la historia de México. En 1911 renunció y se fue a Francia. El exilio en Francia le habría brindado a Díaz un lugar relativamente seguro para residir y reflexionar sobre su legado.